Bueno, bienvenida Ángela Donayo, experta en gobierno corporativo y diversidad, profesora brasilera, experta en todos estos temas de equidad de género, de cuantificar de cuánto una empresa puede ganar siendo más inclusiva en el tema de mujeres. Bienvenida a este foro Mujeres Poderosas Forbes, Ángela. Muchas gracias, es un honor estar aquí con usted, Andrés. Bueno, Ángela, pues la primera pregunta es cómo una empresa o organización puede avanzar en medir el impacto de la inclusión de las mujeres. ¿Cómo una empresa puede avanzar en esas políticas? Bueno, tener políticas de inclusión no es una garantía de que las reglas sean buenas para promover la diversidad, ni tampoco que se vayan a implementar adecuadamente. Una empresa puede tener buenas políticas que ayuden a reducir los prejuicios de género que todos nos tenemos, o puede tener malas políticas que refuerzan los estereotipos de género. Un ejemplo es dar algunos beneficios solo a los hijos de las empleadas. En este caso, se refuerza la expectativa social que los hijos son la responsabilidad exclusiva de la madre cuando es de los padres genitores. De nada sirve tener un porcentaje específico de mujeres en la empresa si hay líderes tóxicos que contaminan el ambiente con acoso moral o sexual, y si ellas no se sienten seguras para hablar sin interrupción, que se tengan en cuenta tus ideas, aspirar a puestos de liderazgo, etc. Por lo tanto, el primer paso para mí es hacer un mapeo o diagnóstico de la situación de la empresa, que debe ser lo más completo posible. Puedes entender cuáles son los principales obstáculos que encuentran las mujeres y otras minorías también en la empresa. Esto es bastante diferente de las tradicionales encuestas de clima organizacional, por ejemplo, y otros tipos de encuestas. A menudo los empleados tienen miedo de decir la verdad en las encuestas realizadas internamente. Por eso es importante que lo lleve a cabo una entidad externa con experiencia en la área. Y luego es necesario verificar la adherencia de los valores de la empresa a la práctica. Es muy fácil hablar de diversidad. Hoy todas las empresas dicen que valoran la diversidad, la inclusión, la equidad, pero sabemos que este es un gran desafío. Muchas veces las agresiones se enmascaran como bromas, por ejemplo. Por eso que las políticas son importantes, pero el día a día de la empresa es aún más importante y puede anular cualquier política o valor en un hermoso código de ética conductual, ¿sí? Por tanto, es importante verificar que la práctica esté alineada con el discurso de diversidad e inclusión y cuáles son los retos a superar. Esto es hecho por este diagnóstico. Bueno, Ángela, muy interesante lo que nos cuentas. Digamos, ¿cuáles son esos principales errores que cometen las empresas al hablar de inclusión? Porque lo que tú dices es muy cierto. De pronto queda un tema en el papel, un tema de conducta, del manual, queda sobre el tema de no discriminar mujeres o habla sobre equidad. ¿Cuáles son esos principales errores de verdad para no ser tan efectivos en una empresa o organización, para ser no tan efectivos en el tema de equidad? Bueno, son por lo menos tres los errores principales. Quizás el principal es que la empresa y los líderes que piensan que ya tienen una empresa suficientemente diversa, inclusiva, con equidad. A menudo escuchamos, mi organización trata a todos por igual, pero dar el mismo tratamiento a personas desiguales no conduce a la inclusión. De lo contrario, muchas empresas invierten solo en formación y sensibilización, pero es necesario, pero no suficiente. Se necesita establecer una agenda de diversidad con metas, plan de acción, para que las estrategias de equidad permean toda la empresa de manera transversal, incluso
con efectos en la promoción del liderazgo y compensación de los empleados. Se debe cuidar que los procesos de selección estén efectivamente estructurados y sean objetivos. En general, no lo son. La incómoda realidad es que la mayoría de las empresas seleccionan por la confianza que el candidato muestra en la entrevista, no por la competencia. Y en general, los hombres tienden a tener mucho más confianza que las mujeres en comparación con su nivel de competencia. La competencia se distribuye igualmente entre la población, independientemente de género. La confianza no lo hace, es mucho más prominente en los hombres. Otro error es no considerar la interseccionalidad que existe entre las mujeres. Los desafíos que enfrenta una mujer afrodescendiente o indígena son totalmente diferentes los de una mujer blanca o de una mujer con discapacidad o LGBT. Por lo tanto, debes también tener una mirada muy aguda, empática e especializada en la diversidad e inclusión para no pensar que estás haciendo bien, pero terminar cometiendo errores desagradables. El último error, que es muy recurrente, es colocar una sola mujer en puestos infrarrepresentados, por ejemplo, las juntas directivas, y pensar que ya hay diversidad e inclusión. Sabemos que no funciona de esta manera. El tokenismo o simbolismo lleva a las minorías a estar sujetas a estereotipos, lo que crea barreras significativas para que ellas puedan influir en las decisiones colectivas. Los miembros de un grupo minoritario solo dejan de ser un símbolo cuando se supera un cierto umbral, que se llama teoría de masa crítica, critical mass theory en inglés. Y para que una minoría sea escuchada en pie de igualdad en un grupo homogéneo, es necesario tener alrededor de 30% de representación. Por lo tanto, una mujer solo en el directorio o las juntas es importante, claro, pero no es suficiente. De lo contrario, sus puestos siempre serán considerados como los de un representante minoritario y no como parte de la alta dirección. En un estudio hay una observación muy, muy interesante de una directora con mucha experiencia en las juntas. Ella dijo, la etapa con una mujer es la fase de invisibilidad. La etapa con dos mujeres es la fase de conspiración. Si las mujeres se sientan juntas o se van al baño juntas, los hombres se preguntan, ¿lo que están tramando? Pero tres mujeres son parte del mainstream, de la corriente principal. Es normal tener mujeres en la sala y estas preguntas desaparecen. Esto. Bueno, ahí hay un tema muy importante. Lo que dices es muy, muy relevante, pero digamos, cuando uno habla con los empresarios, sus líderes, dicen, bueno, pero claro, yo hago un poco de estrategias para ser más inclusivo, pero eso monetariamente, o sea, esto, cuantificar estas políticas, entiendo que Ángela ha estudiado o ha trabajado en qué tanto una empresa puede mejorar sus ingresos, sus ganancias, siendo más inclusivo. ¿Cómo podemos, qué cuantificación podemos hacer para la equidad? Exacto. Cientos de estudios, Andrés, se han hecho hasta ahora para investigar estos impactos. Tenemos el business case tradicional que muestra que más mujeres en liderazgo es positivamente relacionado con los principales indicadores de rentabilidad y diferentes medidas de desempeño financiero. Además, como usted sabe muy bien, las partes interesadas, los stakeholders hoy, exigen cada vez más la adopción de estándares éticos, ambientales y sociales mucho más elevados por las empresas. Así, es fundamental que el concepto de desempeño empresarial sea pensado bajo una perspectiva más amplia, más allá del enfoque tradicional de los indicadores financieros. En 2019 hemos hecho una investigación para la International Finance Corporation, parte del Banco Mundial,
en que nosotros conectamos la diversidad de género con estos mejores estándares ambientales, sociales y de gobierno corporativo, conocido como ASG. ASG no es una tendencia pasajera, es una visión que llegó para quedarse y que solo está siendo reforzada por mega inversores globales en los últimos tiempos. En nuestro trabajo, que suma los resultados de estudios de todo el mundo, hemos demostrado que la proporción de mujeres en las posiciones de liderazgo está positivamente asociada con mejores prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Un ejemplo, las empresas son más transparentes sobre los impactos del cambio climático y tienen menor riesgo de problemas ambientales. En la dimensión social, las empresas son más éticas, tienen mejor reputación, promueven prácticas que proporcionan mejor equilibrio de la vida personal y profesional de sus empleados y también prácticas equitativas de contratación e igualdad de género. Cuando se trata de gobierno corporativo, las empresas tienen una mejor gestión de riesgos y un menor riesgo de fraude, con juntas directivas mucho más activas y efectivas. Hay una enorme evidencia empírica, Andrés, por lo tanto, que muestra que la presencia de más mujeres en liderazgo hace con que las compañías se queden más atentas a las implicaciones de sus actos. Esto, a su vez, conduce a decisiones más equilibradas que llevan en cuenta los intereses de todas las partes interesadas con el fin de mantener relaciones saludables a largo plazo con todas ellas. Y este enfoque de gestión y gobierno corporativo, a su vez, asegura la sostenibilidad del negocio, en última instancia, mejorando el valor de la empresa. Luego, haz un círculo virtuoso de prácticas de ASG, de empresas con más mujeres y puestos directivos, y esto retroalimenta las prácticas sociales de diversidad e inclusión que avanzan en equidad de la mujer. Pero es fundamental destacar que, independientemente de los resultados positivos, existe un poderoso argumento de justicia moral para lograr la equidad de género en el mundo corporativo. Es simplemente lo correcto hacia hacer. Para hablar, Ángela, en la práctica, cuando uno habla de esto, en su experiencia, cuando se habla de políticas de inclusión, si usted le dijera, bueno, deme unas políticas claras de qué debo hacer como empresario, que muchos de los empresarios nos están viendo y están pensando en qué estoy haciendo yo para la inclusión. Entonces, digamos, cuando uno ve en Colombia, algunas empresas tienen desde líneas exclusivas para que las mujeres denuncien de pronto violencia intrafamiliar, otros temas de, hay también educación, líneas para educación, liderazgo, etcétera. Entonces, digamos, pero digamos, en su experiencia, si usted podría decir cuáles son las que recomendaría y cuáles hay que erradicar que no sirven, que usted ya dice, ya demostré, no sirven para mucho en el gobierno corporativo. Incluso hay algunas empresas acá en Colombia y muy posiblemente en otras partes del mundo en que dicen que en las juntas deben tener tantas mujeres por obligación, por ley, por norma. Eso son cosas buenas, malas. Entonces, pues quisiera como que nos enfocáramos un poco en cuáles recomendaría y cuáles definitivamente dice, mire, esto se hace mucho y esto no es que sirva de a mucho. Okay. Bueno, recomiendo una inmersión profunda en temas de diversidad, principalmente las lideranzas, los líderes ejecutivos del área de gestión de personas. En esta inmersión, que no solo comprende la conciencia de la diversidad, se puede identificar que las prácticas habituales de selección y promoción de personas se pueden mejorar mucho con la adopción de criterios objetivos a través de la selección, evaluación de muestras de trabajo, la eliminación de CV del currículum vitae. Cuidado con el lenguaje. Los estereotipos pueden activarse o desactivarse dependiendo de una pregunta aparentemente inofensiva
que es sobre su género, cuál es su género o raza antes de comenzar un cuestionario, por ejemplo. Otra cosa que suele generar buenos resultados es tener un panel de evaluadores de 3 personas y, si posible, también diversas estas 3 personas, y en el pool de candidatos tener el objetivo de seleccionar al menos 2 representantes de minorías entre los candidatos finales. Esto aumenta enormemente la probabilidad de que se elija un candidato minoritario. Un detalle importante, no es necesario realizar el rediseño de prácticas para toda la empresa en su conjunto. Es muy saludable para la empresa permitirse experimentar y realizar pilotos. Por lo tanto, aprenderá qué funciona y qué no funciona para ella. Pero para eso es necesario que los líderes se guíen efectivamente por los valores de la diversidad e inclusión para tratar de hacerlo de manera diferente y ver que los resultados pueden ser sorprendentemente positivos. Siempre cuestionen si efectivamente estamos en un entorno inclusivo, en el que los líderes tóxicos no pueden prosperar, pero siempre fomentar liderazgos cooperativos, empáticos, humanos, que permitan la escucha y el aprecio de todos y el talento de cada uno. Solo así podremos estimular la inteligencia colectiva de los grupos y aumentar la participación de mujeres. Sí. Bueno, para cerrar un poco esta conversación tan interesante, Ángela, has dado unos temas muy importantes y muy prácticos incluso para los empresarios. Y pues bueno, ubiquémonos un poco para terminar en esta coyuntura de reestructuración. Los negocios se están reestructurando. Desafortunadamente en algunos puntos hay que sacar a algunos empleados por la difícil situación. Hay que replantear los presupuestos, replantear muchas cosas que el COVID ha dejado de replantear. Entonces, digamos, esta situación que estamos viviendo, ¿por qué la inclusión? Hay que pensar en estos momentos tan difíciles, ¿por qué la inclusión es importante? De pronto, si nos puedes dar algunas luces para los empresarios o a nosotros y a los empresarios para ver qué hacer en estos momentos con el tema de inclusión, en estos momentos tan complicados. Sí, bueno, en general, en tiempos como estos de crisis, las empresas tienden a enfocarse en la supervivencia y posponer el avance de otros temas, como por ejemplo, la inclusión. Pero la diversidad e inclusión es aún más importante en una situación como la actual. A partir de ahora, la palabra del día es resiliencia empresarial. Cuanto más diversa e inclusiva sea la empresa, más resiliente será para enfrentar el estado de impermanencia en el que nos encontramos. La vivencia de estos temas hará que la empresa no solo se enfrente a esta situación, sino que florezca aún más, ya que la diversidad y la inclusión son temas fundamentales para la inteligencia colectiva. Sobre inteligencia colectiva, se encontró que 3 son los elementos asociados a una mayor inteligencia colectiva de los grupos. Primero, visión equitativa del tiempo de uso de la palabra entre los miembros. El segundo es la sensibilidad social media de los miembros, es decir, su nivel medio de empatía. El tercero es la proporción de mujeres en el grupo. Simple así. Así es, los estudios han demostrado que la proporción de mujeres está directamente relacionada con el nivel de inteligencia colectiva del grupo. No es una coincidencia que mega inversores como BlackRock, con más de $7 billones bajo gestión, exijan cada vez más diversidad de género en las juntas directivas, o los países latinoamericanos comienzan a actuar ahora o estarán en desventaja para recibir inversiones de estos inversores extranjeros, una vez que ellos priorizan cada vez más las empresas que toman en serio el tema de la diversidad de género. Las empresas de todo el mundo están saliendo de su zona de confort. La América Latina también debe
hacerlo, no puede quedarse atrás. Asegurar la diversidad de género en su negocio es lo correcto hacer, así como una estrategia para garantizar la sostenibilidad del negocio y mejores resultados financieros. Solo con la inteligencia colectiva podremos salir de la crisis mejor de cómo entramos, celebrando todos los talentos y garantizando las bases de una cultura inclusiva en la que todos sientan que importan y sus individualidades sean respetadas y acogidas. Un entorno de seguridad psicológica en que las personas no tienen miedo de innovar, de no estar de acuerdo, de reflexionar y cooperarse entre sí. Esto es lo que necesitamos para superar los grandes desafíos que plantea la pandemia y la postcrisis. Bueno, muchas gracias, Ángela Donayo, experta en temas de diversidad en gobiernos corporativos, profesora, doctora. Y bueno, muchas gracias por todos estos minutos en este foro de Mujeres Poderosas Forbes. Muchas gracias, Andrés. Es un honor poder participar de esto. Gracias a usted, gracias a Forbes. Y bueno, sigan conectados con este foro de Mujeres Poderosas Forbes.